decir que Dios los está procesando porque están en el desierto, pero no se dan cuenta que donde hoy se encuentra es el resultado de sus malas decisiones, donde pasaron por alto la respuesta de Dios. Entonces debe preguntarle a Dios, ¿qué te trajo a este desierto donde hoy te encuentras? Si fue el Espíritu Santo, entonces tienes el respaldo divino y verás su gloria en medio del desierto. Pero si estás allí por causa de tu rebeldía y desobediencia, te invito a que hoy reconozcas que ese proceso es la consecuencia de quizás decisiones o cosas que muchas veces hacemos que nos pueden llegar a llevar a ese proceso. La otra vuelta yo le decía a una persona que las decisiones que tomemos hoy van a ser los resultados que tengamos el día de mañana. Porque a veces las decisiones son las que nos llevan a tener un futuro bueno o quizás un futuro con muchas cosas que nos hagan llorar. Porque a veces es fácil echar la culpa cuando viene un problema o decir me pasa esto porque fulano de tal me hizo tal y tal cosa, pero muchas veces no es la persona que está a nuestro lado o la gente que está a nuestro alrededor o nuestros hermanos o nuestros vecinos o nuestros parientes los que nos hacen cosas malas o que tienen la culpa de lo que nos está pasando. Muchas veces somos nosotros los que cometimos un error y luego viene la consecuencia de ese error o de esa cosa que dijimos. A veces tenemos que tener cuidado hasta las palabras que decimos, porque todo lo que decimos el día de mañana nos puede jugar en contra. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces cuando comienzan a venir las pruebas, comienzan a venir los desiertos, ahí tenemos que examinar y orar a Dios y decir, Señor, muéstrame qué es lo que hice malo, en qué estoy equivocándome. A mí me tocó en un momento en mi vida replantearme un montón de cosas y preguntarle al Espíritu Santo en qué me estaba equivocando y comenzar a orar. Y fue ahí donde el Espíritu Santo me fue mostrando cada cosa que estaba mal en mi vida, que por eso algunas cosas me estaban saliendo mal. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a pedirle perdón al Señor. Empecé a pedirle al Señor que me perdone, que me ayude, que quería salir de esa situación. Me comencé a quebrantar, comencé a ser humilde delante de la presencia de Dios. Porque no siempre es el diablo el que nos hace cosas. No siempre es Dios el que nos procesa. Muchas veces los procesos son parte de errores o son consecuencias de errores que cometimos en un pasado. ¿Sabes que Dios tiene poder para hacer las cosas nuevas? Dios tiene poder para ayudarte a que puedas dar vuelta a la página. Y que puedas decir, Señor, de verdad yo sé que fui el único que me metí en este problema. Porque fueron mis errores, mis malas decisiones.
las que me están haciendo pagar estas consecuencias. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor quiere perdonarte. El Señor quiere sanarte. Pero a veces es necesario que nos arrepintamos. Porque cuando Jesús sanó a un paralítico, dice la palabra de Dios que sanó a un paralítico, fue y le dijo, se le acercó y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí mirando decía, pero ¿por qué le está diciendo tus pecados te son perdonados? Porque a veces para que nosotros seamos sanados, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y Dios tiene que perdonar nuestros pecados. Porque ¿de qué decir va el Señor sanarte? Pero que tu corazón esté lleno de odio, de maldad, de cosas que no están bien delante de la presencia de Dios. El Señor quiere perdonarte primero. El Señor quiere transformar tu vida. El primer milagro que Jesús hizo fue un milagro de transformación. Fue el milagro de convertir el agua en vino. Y lo mismo quiere hacer Dios en las personas, en todos los seres humanos, en la vida de un creyente. Antes de darle una casa, un auto o prosperarlo, el Señor quiere transformar el corazón, transformar la mente, transformar tus palabras. Dios quiere hacer un milagro de transformación. Por eso que si hoy estás pasando por ese desierto, sería lindo que le puedas preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer de mi vida? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que cambie? Mi forma de pensar, mi forma de manejarme. Dios te quiere entregar, en medio de ese desierto, te quiere entregar algo. Dios te quiere enseñar algo. Y no se trata de que Dios se haya olvidado de ti, no. A veces se trata de que Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer nuestro pecado y que nos podamos volver a Dios de todo corazón. Y reconozcamos que Él es el único que nos puede sacar de ese lugar de sequedad, de ese lugar de escasez, no solamente financiera, sino también espiritual. Porque ese vacío y frustración que hoy estás viviendo y experimentando, quizás sea el resultado de llevar una vida lejos de su presencia. Quizás sea el resultado de que lo sagrado se te volvió común, como hace poco escuché de un famoso predicador, cuando lo sagrado se nos vuelve común. Porque pasó a ser más importante el Facebook, las redes sociales, la televisión, que estar en comunión con el Espíritu Santo. Pasó a ser más importante, quizás, muchas cosas que estar en la presencia de Dios. Dios te quiere entregar algo en ese desierto. Dios tiene un llamado divino para vos, amigo y amiga que me estás escuchando. Dios no se le apareció a Moisés mientras estuvo en el palacio, sino que fue en el desierto, fue allí donde su poder se manifestó y le reveló el comienzo de su propósito para el cual había sido escogido por él. Toda persona que es llamada por Dios lleva un tiempo de preparación y madurez espiritual. Y empezarás a experimentar cómo esos pequeños detalles empiezan a marcar una diferencia en tu vida. Verás cambio en tu carácter, porque el mismo será puesto a prueba, pero tenés que aprender que cuando seas puesto a prueba en tu carácter, tenés que aprender que después de esa prueba tenés que cambiar.
Porque ¿sabes dónde se ven realmente quiénes somos nosotros como hijos de Dios? En medio de la prueba, en medio del proceso. El año pasado fue un año de mucho proceso para mí, como creyente y como hijo de Dios. Y a veces creí que yo estaba bien. Pero cuando venía el proceso, cuando venía la prueba, cuando alguien me hacía enojar, ahí brotaba lo que realmente había dentro de mi corazón. Porque es ahí, en medio del proceso, donde realmente sale a la luz lo que hay dentro del corazón. Es en medio de la tormenta que comienza a salir a la luz, donde comienza a salir todo lo que está dentro del corazón. Y quizás si fuiste llevado a ese desierto, quizás si alguien te hizo enojar, si estás pasando por una prueba y alguien te está haciendo enojar y te enojas y comienza a salir esa bronca dentro tuyo, es ahí donde tenés que darte cuenta que hay algo que está mal. Y quebrantar tu corazón y pedir perdón al Señor. Y perdonar a aquella persona que te ofendió. Porque a mí me pasó. A mí me pasó que el año pasado me enojé mucho. Me enojé con mucha gente. Y llegó un momento donde quería orar. Pasó un día, quería orar. Y no sentía la presencia de Dios. Porque estaba enojado. Porque no podía perdonar. Pasó el segundo día y no sentía la presencia de Dios. Y cuando llegó el tercer día donde me arrodillé, y sinceramente te digo, delante de la presencia de Dios, te lo digo, sinceramente te lo cuento esto. Al tercer día cuando me arrodillé y no pude sentir la presencia de Dios, me largué a llorar y le dije: Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque yo me enojé con esta persona y por causa de ese enojo perdí la presencia de Dios en mi vida. Y eso no es lo peor que me puede pasar. Es lo peor que me puede pasar. No sentir la presencia de Dios. Es cuando contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Si a vos te pasa eso o te está pasando eso, esa es una alarma. Esa es una alarma de que algo está mal. Y ahí es donde tenés que decir: Señor, necesito que me ayudes. Y ahí cuando me quebranté, dije: Señor, perdóname. Perdóname por enojarme. Perdóname porque tengo mal carácter. A Dios le agrada la humildad. A Dios le agrada la humildad. Por eso te estoy compartiendo esta reflexión, porque habla de los procesos. Hay procesos que forman parte del propósito de Dios, y hay procesos que son de Dios, y hay procesos que son consecuencia de nuestros errores. Y en este tiempo Dios quiere que puedas experimentar y ver el respaldo sobrenatural de Dios, para que otras puedan ser bendecidos a través de lo que Dios depositó en tu vida, y puedas ejercer el llamado con autoridad, porque no es el hombre quien te hizo el llamado, sino fue Dios el mismo que te ha escogido para este tiempo. Dios quiere entrenarte. Dios quiere que tengas un entrenamiento y una responsabilidad. Porque estas fueron 2 palabras que Moisés tuvo que aprender y ponerla en práctica. Recordemos que en Egipto él no era pastor de ovejas, sino que tuvo que aprender todo sobre el cuidado de las ovejas que fueron encomendadas por su suegro Yetro.
Y aquí es donde viene la revelación de Dios. Porque si él pudo aprender el cuidado con amor y responsabilidad, asimismo fue llamado por Dios para que pastoreara al pueblo de Israel en el desierto e introducirlos en la tierra prometida. Amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando. En ocasiones Dios prueba nuestra fidelidad entregándonos pequeñas cosas para ver si en lo poco logramos serle fiel. Porque muchas veces nos enfocamos más en el envoltorio que en el contenido. Y no tenés que permitir que tus ojos naturales te impidan ver y te impidan que puedas experimentar las maravillas que Dios tiene para enseñarte en medio del desierto. Porque el desierto no es para siempre. Es solo el instrumento que Dios usará para sacar lo mejor de ti y perfeccionar tu fe y tu llamado. Porque cosas grandes es la que Dios hará contigo en el nombre de Jesús. Te comparto por último este versículo de Mateo 25-23 que dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Espero que esta palabra te haya sido de mucha, pero mucha bendición y puedas saber que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a desamparar y que ese desierto te va a entrenar para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Pero acuérdate, aprende a identificar cuáles son procesos que vienen de parte de Dios y cuáles son procesos que son por consecuencia de nuestros errores. Y cuando vos aprendas a identificar eso, se va a ver reflejada de una manera impresionante la presencia de Dios y la luz de Dios en tu vida, que hasta aquella gente que no daba ni un centavo por vos, va a ver esos cambios y se van a acercar al Señor por causa de tu vida. Se va a ver la gloria de Dios reflejada cuando entiendas que el desierto es para que el propósito de Dios se cumpla y para que puedas ser bendecido de gran manera por el Padre Celestial. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y espero que esta palabra te sea de mucha, pero mucha bendición.